Gloria al Señor Jesús. Pues hermanos, ya regresamos nuevamente a la enseñanza, ¿no? A la predicación. Esta es la segunda parte de la enseñanza que hemos titulado ¿Cómo evitar perecer o ser destruidos como rebaño o como gente de Dios, ¿no? Así se titula la enseñanza. Y agarramos un texto importante, ¿no? Que le dimos una desglosadita, Oseas 4:6, donde la Biblia nos enseña que mi pueblo perece o es destruido porque le faltó saber, le faltó conocimiento, le faltó interés en el conocimiento, porque conocimiento había, pero el conocimiento fue ignorado, fue menospreciado, ¿verdad? Y el pueblo perece porque le falta conocimiento. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero los insensatos, y esto es lo que yo quiero agarrar aquí, los insensatos, los tontos, menosprecian la enseñanza, la palabra de Dios, la menosprecian. No seamos insensatos, valoremos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, y hay bendición, hermanos. Amén. Hay bendición. No podemos ser bendecidos si no somos sensibles a la voz de Dios. El salmista dijo: estas bendiciones obtuve porque por tu pura misericordia, Señor, por tu pura gracia, bendito Dios, porque sí somos salvos por gracia, un don inmerecido, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Pero para otras cosas, hermanos, necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Estas bendiciones obtuve, dijo el salmista, porque guardé tus mandamientos. Y el libro de Deuteronomio dice, 28, que si nosotros somos sensibles a la voz de Dios, hacemos lo que Dios nos dice, ¿verdad? Lo que Dios nos manda. Hay bendiciones que se desatan de allá del cielo y un día nos van a alcanzar y las vamos a disfrutar. Pero también dice el Señor que cualquiera que no le hace caso, que no le oye, hermanos, te van a venir problemas, dificultades que te pueden acabar con tu persona, te pueden destruir. Por eso hay que guardar los mandamientos, hay que esforzarnos en guardar lo que Dios dice, y no tengas miedo a lo que se te presente. Te repito, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Amén, aleluya. Es que si no comemos, no hay justo, desamparado, ni su descendencia o su semilla que mendigue pan, porque busca a Dios. ¿Me explico? Porque sigue a Dios, porque obedece a Dios. Ahí está el asunto, hermanos. Yo veo por la televisión que dicen: tú vas a ser bendecida, tú vas a ser bendecido, sin guardar los mandamientos, sin obedecer al Señor. Lo que vas a recibir es la bendición de puros azotes, porque Dios, al que ama, castiga y reprende y lo pone en su lugar. ¿Me explico, hermanos? Entonces, a Sansón le echaron mano. Los filisteos le sacaron los ojos, se lo llevaron a la prisión y lo obligaron a trabajar allí en el molino de la cárcel. Amén. Te alabamos, bendito Dios. Y dice la Biblia que él no sabía, no se había dado cuenta de que Dios ya se había separado de él, ya lo había dejado a él. Pero algunos quizás digan, la Biblia dice en el Nuevo Testamento: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero empieza el texto y acaba el texto, porque Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, o vayan y evangelicen a las personas, a todas las naciones, ¿verdad? Y una vez que se salve la persona, discipúlenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo he dicho. Y entonces dice esto que sigue: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué llevó a Dios a separarse de Sansón? En el libro de Isaías capítulo 59 dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
O sea, sus oídos están sanos, hermanos. ¿Me explico? Él sigue oyendo igual que como siempre ha oído. Él no tiene problemas en su oído. Y su poder no ha menguado. Su poder es el mismo. Amén, hermanos. Pero, dice la Biblia aquí, pero vuestras iniquidades o vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Por qué Dios se apartó de Sansón? Porque fue un desobediente. ¿Dónde estuvo su desobediencia? En verse cortado el pelo. Dios había dicho que navaja sobre su cabeza no pasará. Él no tuvo cuidado. ¿Me explico? Él no valoró lo suficiente. ¿Me explico? De ver obedecido a nuestro Dios. Le cortaron el pelo, Dios se retiró. ¿Salió adelante, hermanos? Si Dios no es contigo, ¿qué, hermanos? Perecemos, somos destruidos, porque Sansón murió ahí con los filisteos. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Proverbios capítulo 29, verso 1, dice así la Biblia. Proverbios 29, 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz o el pescuezo, ¿no? De repente, hermanos, será quebrantado y no habrá para él medicina o remedio. Para Sansón ya no hubo más remedio. Amén. De repente le gritó Dalila: Sansón, los filisteos. Y él dijo: como las otras veces yo me he escapado, me escapo esta vez. Pero él no sabía de que Dios ya no estaba con él. Él no sabía. Mi pueblo perece porque le faltó saber. Bendito sea el Señor Jesús. La Biblia dice que lo único que nos separa a nosotros de nuestro Dios y Dios de nosotros es el pecado. Es el pecado. Amén o no amén. Dice la Biblia que aquella persona que es reprendida, exhortada o se le llama la atención y se ensoberbece y sigue con su pescuezo así de altanero, ¿no? De repente Dios tendrá un medio. Dios usará un método para quebrantarte. Y búscale y ráscale a ver si puedes salir adelante. La Biblia dice: ¿quién se ha endurecido y le ha ido bien? Job 9:4. ¿Quién se ha endurecido contra el Señor? ¿Quién se ha ensoberbecido contra el Señor y le ha ido bien? ¿Quién? Nadie, nadie. Amén o no amén. En Deuteronomio capítulo 3, verso 23 al verso 29 dice así la Biblia. Fíjate: y oré a Jehová, dice Moisés, Deuteronomio 3, 23 al 26. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y al Líbano. Pero fíjate lo que dice la Biblia: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. ¿Te acuerdas tú cuando Dios le dice a Moisés: le hablarás a la peña y la golpearás una vez, y de la peña saldrán muchas aguas para que beban ustedes y sus bestias? Pero estaba enojado Moisés por el pueblo de Dios, murmurador y rebelde. Y Moisés estaba tan enojado que ese enojo lo llevó a pegarle 2 veces a la peña. Y Dios se indignó, se enojó contra Moisés porque le desobedeció. Toda desobediencia es pecado para con el Señor. Y Dios va a corregir a Moisés, va a castigar a Moisés. Ahora Moisés eleva una oración. ¿Me explico? Y le dice: Señor, ¿qué Dios como tú, Señor? No hay Dios como tú, que haga esas maravillas, esas señales, ¿no? Esos milagros. No hay Dios como usted, Señor. Permítame, Señor, y entre a esa tierra que está allá
más allá del Jordán, ¿no? El monte del Líbano. Pero dice la Biblia que Dios estaba enojado contra Moisés. Y fíjate lo que dice la Biblia en el verso 26, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, shut up, le dice Dios a Moisés, cállate la boca. Es lo que Dios le está diciendo. No me hables más de ese asunto, de que quieres entrar a la tierra. Yo ya te dije que no vas a entrar. Ese fue el castigo de Dios sobre Moisés, hermano. ¿Por qué? Porque pecó contra él. Me explico, no tuvo cuidado, hermano. Y Dios se indigna, hermanos. Hay consecuencias cuando le desobedecemos a Dios. Amén. Hay que conocer a Dios. Mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y no es que conocimiento no haya, sí hay, pero el conocimiento de Dios es menospreciado, es desechado. Esa actitud, hermanos, ese hecho no es de sabios, es de tontos. De menospreciar la palabra de Dios, de desechar la palabra de Dios, no es de sabios, es de tontos. Amén. Te alabamos, bendito Dios. No me hables más de este asunto. Dios le dice a Moisés. Primera de Samuel 16:14. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Samuel 16:14. Fíjate lo que dice la Biblia. Y el espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? De Saúl, como el espíritu de Dios se apartó de Sansón. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. ¿En qué forma? En haberse cortado el pelo. La fuerza se le fue. Dios se ausentó. Amén. Te alabamos, bendito Dios. ¿Qué nos lleva a separarnos de Dios o que Dios se aleje de nosotros? El pecado. No es que Dios no pueda ayudarnos o socorrernos o salvarnos. No es que Dios no oiga con sus oídos nuestras oraciones, pero el pecado hace que Dios no oiga lo que le pidamos. Y el pecado lleva a Dios a no ayudarnos y socorrernos y darnos la victoria por el pecado. ¿Me explico? Dios se va. Dios se ausenta. ¿Me explico? Así como uno se ausenta de la palabra de Dios, se olvida de la palabra de Dios, lo mismo Dios para con nosotros. ¿Me explico, hermanos? Bendito sea el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? ¿Por qué Dios trajo este espíritu en la vida de Saúl? Por desobediente, por no poner atención suficiente en lo que Dios dice, en lo que Dios enseña. ¿No le dijo Dios, ve y mata y destruye a todos los amalecitas? Amén. ¿Verdad? ¿Lo hizo? No. No lo hizo por miedo a la gente. Pablo dijo, si yo buscara o tratara el agradar a la gente, yo no sería siervo de Dios. Yo no sería gente de Dios. Herodes, fíjate, él siempre trataba de agradar a las personas. ¿Me explico? Pues la Biblia dice que él, queriendo satisfacer a la gente, mandó crucificar a Jesús. Pero él dijo, denme una vasija de agua para lavarme las manos. Él piensa que con haberse lavado las manos, él ya era inocente de ese hecho, de esa acción. No se la va a acabar Herodes, hermano. Amén o no amén. Porque Dios al culpable, aunque se lave las manos, no lo tiene por inocente. Y Dios dice, y de ningún modo voy a dejarte sin castigar. Tremendo, hermano. Ese es el Padre maravilloso que todos nosotros los creyentes tenemos. Amén. Para que no nos desenfrenemos. Gloria a Dios por él. Amén. Entonces el Espíritu de Dios se aparta de la vida de Saúl por desobediente, por faltar ante el Señor, no tener cuidado, por menospreciar lo que Dios dice. Dios lo desechó también a él. Ahora viene un espíritu, ¿verdad? Y empieza a atormentarlo. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Amén. Ahora en la vida de Saúl le vienen envidias. Ya no puede oír de que una persona qué bien se ve o qué buena obra hizo, ¿no? Se encela, le viene envidia, nada más él quiere ser. ¿Te acuerdas tú cómo a David dicen que mató a sus 10,000 y él a sus 1,000 dijo, no le falta más otra cosa que el reino? Amén.
La gente no sabe ni lo que está diciendo. Y él viene encelado, hermano, viene envidioso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya Dios no está operando en su vida. Dios se ha alejado en su vida. Cuando tú sientas celo y envidia por alguien envidioso, ¿dónde estás, Señor? ¿Me explico? Ahora, checa tu vida, cómo estás caminando delante de Dios. Es cierto que Dios nunca se va a ir de nuestras vidas, pero la Biblia dice que no contristes a su Santo Espíritu ni lo apagues, porque sería lo mismo como si Dios se hubiera ido, como si Dios se hubiera alejado de nuestras personas. Amén. Entonces se va de la vida de Saúl el Espíritu Santo. Ahora le vienen problemas demoniáticos en su vida. No puede estar tranquilo, no puede estar sosegado. Amén. Efesios 2, 1 y 2 dice así la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. No desobedezcamos a Dios, porque hay espíritus inmundos que van a operar sobre nuestras personas. Mi pueblo perece, es destruido porque le faltó conocimiento. ¿Me explico? No menosprecies el conocimiento de Dios. Dale gracias a Dios porque tienes un lugar donde venir y aprender acerca del conocimiento de Dios. Una vez que ya te des cuenta de lo que Dios dice, vívalo, practícalo, tú vas a ver la gloria de Dios, tú vas a ver la bendición de Dios. Ahora, vayamos a la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:17 dice la Biblia así. Bendito sea el Señor Jesús. Ya tenemos Apocalipsis 3:17. Así dice la Biblia. Porque tú dices, sácale manteca al bote. Ahí viene más gente. Yo soy rico. Digan conmigo, yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora viene lo bueno. Y no sabes. Mi pueblo perece porque le falta saber. Sansón no sabía de que Dios ya no estaba ahí. Y pereció. Fue destruido. ¿Me explico? No valoró, no cuidó de que Dios se mantuviera en su vida. Fue desinteresado. Se durmió en las piernas de una mujer. Y esa mujer contrató a alguien para que le cortara el pelo. Y Sansón se debilitó. Y cuando le dicen, Sansón, tus enemigos, dijo, yo salgo adelante de mi problema, de mi dificultad. Siempre ha sido así. Pero él no sabía que Dios ya no estaba ahí. Y cuando Dios no está ahí, hermanos, los problemas no cesan. El problema te invade, acaba con tu persona. Levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Quizás, ese quizás nos lleva a una esperanza. Quizás me pase lo que a Jonás y Dios me dé la victoria. ¿Me explico? Y me dio una segunda oportunidad o tercera oportunidad, porque a Jonás Dios le dio una segunda oportunidad. Una vez que Jonás recapacitó en el vientre de ese pez y se puso a cuentas con Dios, Dios dio la orden a ese pez y le dijo, me lo depositas en la orilla. Una vez Jonás depositado en la orilla por mandamiento de Dios, ¿verdad? Una vez que fue depositado por ese pez en la orilla, Jonás se levanta de allí, ¿no? Y le oye la voz de Dios y le dice, ¿vas a ir a Nínive ahora o sí o no? Y dice Jonás, ¿cuándo? Ya, ahorita, arráncate. Y nomás el polvaderón iba dejando Jonás, obedeciendo a su Señor. ¿Te fijas, hermano? Hubo una segunda oportunidad. Para otros quizás no haya una segunda o tercera o cuarta o quinta oportunidad. Pero respeta ese punto. Quizás. Déjame claro, quizás Dios mío tenga una oportunidad más. Quizás, Señor Santo, me venga como a Jonás. ¿Me explico? Quizás le voy a calar, le voy a tratar. Quizás yo salga de esto. Quizás yo obtenga la victoria. Quizás, cálame. Aviéntate. ¿Me explico? Entonces, bendito sea el Señor Jesús. Esta iglesia, hermanos, se enriqueció. Hagan así. ¿Sí saben qué es esta señal, verdad? Sí. Tenía dinero, hermanos. Antes de no tener dinero, buscaban a Dios. Señor, te pido por los alimentos, Dios mío, provéenos para los alimentos, Padre Santo. Si no nos das tú, Padre bendito, ¿quién nos va a dar, bendito Dios? Y Dios les daba alimentos. Y Señor Santo, por vestuario, mira, mis hijos ya están
por ir a la escuela, bendito Dios. Señor, si no nos das tú o nos pones los medios, ¿quién, Señor bendito? Y había vestuario. ¿Me explico? Y Dios los empezó a enriquecer. Y Dios los empezó a enriquecer hasta que llegaron al punto de decir: yo soy rico, ya no tengo necesidad de nada, ni de ir a la iglesia, porque pues ya tengo negocio, ya tengo mi empresa, ya tengo mi trabajo. Antes de no tener trabajo, Señor, un trabajito, Señor, te pido por un trabajo, Dios mío, bendíceme por un trabajo. Y Dios les daba trabajo y obtenían dinero. Y ahora ya tengo dinero, ya no tengo necesidad de más pedirle a Dios, de presentarme a Dios. Ya no tengo necesidad de presentarme delante de Dios, de depender de Dios. Ya tengo todo. Terrible, hermano. ¿Sí? Entonces, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ya ni de ir a repartir trataditos, ni a evangelizar a nadie, ni a hablarle a nadie, ni leer la Biblia, ni consagrarme, practicar algún ayuno. ¿Me explico? Ya vamos, bendito Dios, de apartarme para el Señor, oír alguna predicación. ¿Me explico? Ya no tengo de ninguna cosa necesidad. Pero fíjate lo que dice la Biblia más adelante. Y no sabes, dice el Señor, que eres un desventurado. Eres un desventurado. Dice más adelante: miserable, pobre, ciego y desnudo. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Cómo se titula la enseñanza? ¿Cómo evitar perecer o ser destruidos como rebaño o gente de Dios? Me imagino que estamos aprendiendo para evitar ser destruidos o perecer como gente o como rebaño de Dios, ¿verdad? Ya a ti te resta ignorar lo que estás oyendo o valorarlo, respetarlo y vivirlo para que Dios te bendiga. Amén. Entonces, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra aquí, y no sabes, quiere decir ver. Y dice el Señor entonces: y no ves, fíjate, hermano, y no ves que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero también la palabra y no sabes, aparte de ver, quiere decir pues mirar, es lo mismo, ¿no? Y no miras. Y no miras, no ves, no miras que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero también quiere decir percibir. Y no percibes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero también quiere decir reconocer. Pero no reconoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero ¿cómo voy a reconocer si tengo y bastante? Por eso el Señor dice: y no reconoces, ¿verdad? Y también, por último, quiere decir ignorar. Ya la vamos, bendito Dios. Estos que tienen posición ignoran. Ignoran porque tienen, que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahora, la palabra desventurado quiere decir derribado. El Señor le dice a la iglesia que estaba muy bien económicamente, que tenía riqueza. Dijo el Señor: ¿no sabes o no miras, no percibes, no reconoces e ignoras que eres un derribado? Y si eres mujer, eres una derribada. Estás derribada, estás derribado. ¿Cómo si yo sé la posición que tengo? El banco lo tengo ladeado. El Señor dice: eres pobre, eres desventurada, eres ciega o ciego, desnudo, miserable. ¿No ves? No, no veo. Lo ignoro porque no lo veo. ¿Me explico? Me niego a reconocer eso. Ok. Entonces, la palabra desventurado quiere decir derribado, y la palabra miserable quiere decir digno de lástima. Hay personas que tienen dinero,
y son dignas de lástima o dignos de lástima. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. La palabra pobre quiere decir mendigo, por grosero. Todo lo que le dijo Dios a esta iglesia que no sabía. ¿Me explico? La iglesia decía: yo me he enriquecido, económicamente estoy muy bien, de ninguna cosa de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor viene y le dice: y no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega o ciego y desnudo. Terrible. Mientras tu vida espiritual no esté bien delante de Dios, tengas lo que tengas. Ahorita te ves en el espejo y te pusiste tu saquito bonito, tu tinta en el pelo, tus uñitas, tu maquillaje en la cara y todo eso, y vienes amargada o vienes amargado. No es el dinero, no es la posesión económica la que te da la dicha o la felicidad delante de Dios. ¿Te explico? La Biblia dice: felices y dichosos los que no andan en camino de pecadores, ni se sientan con los pecadores a difamar o a divulgar esto o aquello, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Felices y dichosos ellos. ¿Te fijas? Felices y dichosos los que meditan en la palabra de Dios. Aunque no tengas para el tinte, aunque no tengas para las uñas, para el maquillaje o para el buen vestuario. ¿Me explico? Mientras tú estés caminando bien con Dios, en su presencia habrá para tu persona plenitud de gozo. Es Dios. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Dios me ha llevado a contentarme, a alegrarme. ¿Me explico? Y se pintaba y nada. Y uñas y nada. Y una sala nueva y nada. Hasta que no llegó Dios y Dios la hace reír. Fíjate. ¿Me explico? Por eso Dios dice: y no sabes, adinerada o adinerado, que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Estás derribada, estás derribado. Eres una pordiosera, eres un pordiosero, dice el Señor. Eres digno de lástima. Qué tremendo esto de que yo, tremendo, Señor. La persona tiene así, dice que está derribado, es un mendigo, es un pordiosero digno de lástima. Oh, tremendo, bendito sea el Señor Jesús. Pero Dios le dice a otra iglesia: tú dices, yo conozco tu pobreza, más bien, dice: sí, Señor, yo conozco tu pobreza, pero yo digo que tú eres rico. Diferente. ¿Me explico? Rico espiritual, rico en fe. Tremendo, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te alabamos, bendito Dios. Apocalipsis 3:20 dice así la Biblia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una iglesia adinerada, una iglesia que no tenía ya más falta de nada, pero el Señor le dice: no sabes que eres desventurado, pobre, ciego y desnudo. Estás en esa condición porque me tienes fuera de tu persona, fuera de tu vida. Gloria a Dios. El dinero era más interesante en la vida de estas personas que ni Dios mismo. Todo oían, todo escuchaban y todo atendían, pero la voz de Dios no la podían atender. Por eso Él dice: estoy a la puerta y te estoy llamando. Si abres la puerta, entro contigo y ceno contigo y tú conmigo. Terrible. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al verso 14. Dice así la Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te intimo hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se te aumenten, y tu plata y tu oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se quérranos y se enorgullezca tu corazón, y digas: ya no tengo más falta de nada. Y se enorgullezca tu corazón
y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 17 al 18 de Deuteronomio capítulo 8. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído. Es que yo soy muy inteligente, para eso estudié. No le muevas al Señor porque te quedas con todo el título ahí colgado y no lo ejerces. La hoja del árbol no se mueve sin antes el consentimiento de Dios. No sé si me explico, hermano. ¿Valdrá la pena conocer a Dios y dedicarnos a Él y entregarnos a Él y vivir para Él? Por todas partes, hermano. Haz lo contrario y no nos la vamos a acabar. Amén. No salgas con que tu sabiduría, con que tu inteligencia, porque tú sabes soldar, sabes carpintear, sabes choferetear, porque conoces no sé qué tanta cosa. Cuidado, porque tu corazón se está empezando a enorgullecer. Y eso te puede llevar a olvidarte de tu Dios y a darte el paquete a ti y no darle el crédito a Dios. Amén o no amén. Dice la Biblia así en el verso 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder o te pone los medios. ¿Para hacer qué? Él te pone los medios para que tú hagas las riquezas. No le salgas a Dios, por favor, con que ya, Señor Santo, ore porque tengo trabajo o porque tengo esta posición, ya no necesito más de nada, Señor. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, porque le falta saber. Sansón pereció porque no supo que Dios ya no estaba ahí. La iglesia de la Odisea le está diciendo: Señor, ¿no sabes? ¿Explico? Que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Estás derribada, estás derribado. Eres digno de lástima. Eres una pordiosera, eres un pordiosero. Y hay gente que así, hermano, en la posición que están, viven como pordioseros, dignos de lástima, viven amargados, nada les cae, nada les satisface, nada les gusta. ¿Sabes por qué? Porque nada puede llenar tu vida que Dios mismo. Es Dios quien te trae la satisfacción, la alegría, la felicidad. Bendito sea el Señor Jesús. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando tu dinero, tu plata se te aumente o tu ganado se te aumente. Haz memoria de Dios y cumple con todo lo que Él te manda. No le salgas a Dios con que: Señor, hoy no tengo tiempo. Tú deberías de orarle entonces así: Señor Dios mío, ahora que me diste el trabajo, quítamelo porque Él te me está pidiendo ya que te sirva. ¿Me explico? Disminuye, Señor Santo, el trabajo, que no me hable mucho de todas partes, porque esto me está llevando a desobedecerte, Señor, a no atender las cosas principales en mi vida espiritual. Pero no decimos: Señor Santo, échale, Dios mío, échale, porque quiero ser yo quizás hasta el mágico del mundo entero. ¿Y qué ganas con ganarte el mundo entero si pierdes tu alma? Dijo el Señor. La Biblia. Primera de Samuel, capítulo 2, verso número 7. Primera de Samuel 2, verso número 7. Mira lo que dice la Biblia. Quiero que lo tengan todos. ¿Ya lo tienen ahí? Dice así la Biblia, primera de Samuel 2, 7. Jehová, ¿qué, hermanos? Empobrece. ¿Y qué más? Y Él enriquece. ¿Me explico? Abate y enaltece. ¿Te fijas? Dios empobrece, pero también enriquece. Él te abate, pero también te enaltece. ¿Cómo Dios me enaltecería a mí? ¿Cómo Dios me levantaría en alto? Dice Dios: si te humillas. El que se humilla es enaltecido. Dios le dijo a Caín: si hicieres bien, porque Caín no estaba haciendo bien delante de Dios, no serás enaltecido, y si no haces bien, el pecado te acecha, está a la puerta, pero con todo y eso tú te puedes señorear del pecado. Y sabes una cosa, a Caín entró por una y le salió por otra. Se levantó contra su hermano y le mató. Y después Dios vino y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él, de una manera vulgar y grosera, le dice: bueno, ¿yo acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Qué? ¿Cómo que dice? ¿No eres acaso tú el que tienes que velar por lo tuyo? Y Dios le dijo: Caín, ¿qué es lo que has hecho? Porque la sangre de tu hermano me clama a mí desde la tierra. Abrió su boca para beber su sangre. ¿Me explico? Ahora Dios lo castiga.
¿Me explico? Y le pone una señal, hermano, porque él dice, después de que Dios le dice, errante y extranjero serás por todas partes, la tierra no te va a producir como te estaba produciendo. ¿Me explico? Errante y extranjero vas a estar por todas partes, que vas a estar en Zapata, después en México, después otra vez en los Estados Unidos, en Europa y en Chicago y en todas partes, pero no tendrás paz ni sosiego. Ese va a ser tu castigo. No tendrás paz en ninguna parte. Y dijo Caín, escúchame bien, ¿quién va a poder soportar esto? Grande es mi castigo. Cualquiera que encuentre a Caín y se lo va a matar, Dios dijo, te equivocas, te voy a señalar. Y cualquiera que se atreva a quitarte la vida a ti, Caín, 7 veces será más castigado que Caín. ¿Por qué? Porque Caín tiene que sufrir y padecer el castigo el tiempo que Dios haya determinado. Terrible, hermanos. Y búscale y trátale por todas partes. Ve con el doctor mejor que tengas, tómate todas las pastillas que tú quieras, ¿me explico? Inténtate todo lo que tú quieras, pero cuando Dios ya fijó, hermano, un decreto sobre tu vida, no hay quien lo detenga, no hay quien lo ataje. No hay medicina, no hay remedio. Pero recuerda de que hay un quizás. Levántate tú de entre los muertos, despiértate para que te alumbre Cristo. Bendito sea el Señor Jesús. Dios empobrece, Dios enriquece, Dios abate y Dios enaltece. Todo está en Él. Entendamos ese punto. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, le falta entendimiento. Interésate tú por las cosas de Dios y Dios te rodeará por todas partes para que le obedezcas, para que le tengas temor y vivas de acuerdo a su voluntad. Bendito sea el Señor Jesucristo. En Daniel capítulo número 4, verso 1 al 3, dice así la Biblia. Daniel 4, 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. Y dice Nabucodonosor estas palabras: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno o eterno, y su señorío de generación en generación, o sea, no tiene fin. ¿Me explico? Ya la vamos, bendito Dios. Y Nabucodonosor está diciendo estas palabras porque Dios trató con Nabucodonosor, porque era un hombre soberbio, un hombre arrogante, un hombre que se había enaltecido para con Dios mismo, hermanos. Qué terrible, hermanos. Y él dice, conviene que yo declare. Él tuvo un sueño y no sabía el sueño, no sabía la interpretación del sueño. Él miraba en su sueño un árbol grande, no sabía qué era ese árbol, no sabía qué eran los pájaros que anidaban en ese árbol, no sabía el por qué el árbol fue cortado y cayó al suelo, no sabía por qué habían dejado las raíces. ¿Me explico? No sabía, no entendía. Y él quería que le dijeran, él quería saber. Sus hechiceros, sus magos no daban con bola hasta que llegó Daniel. Amén. Y le interpretó su sueño, le dijo, el árbol eres tú. ¿Me explico? Ten cuidado, porque Dios está indignado contigo. ¿Me explico? Y mira el consejo que Daniel hace con el rey Nabucodonosor. Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez, quizás será eso una prolongación de tu tranquilidad. En Dios habla hoy este pasaje bíblico, lo dice así de esta manera. Por tanto, siga su majestad este consejo mío, Daniel dice a Nabucodonosor. Actúe con rectitud y no peque más. Ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. ¿Me explico? Fue lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor. Ya la vamos, bendito Dios. Pero, ¿qué creen? Le entró por una y le salió por la otra. Fíjate, hermano, terrible, hermano. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y no es que conocimiento no haya. El conocimiento de Dios es menospreciado, es desechado. Eso no es de sabios, eso es de tontos.
Si yo no quiero, tú quieres, tú vas a ver la gloria de Dios. Si alguien no quiere, tú quieres, deja a los demás, hazlo tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos dice la Biblia, se caen al pozo, los dos. No es que la hermana, no es que la hermana, no es que no sé qué, no es que síguelos. Y así ellos van para el pozo y tú vas detrás de ellos. Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia en Daniel 4:29 en adelante: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, con mi sabiduría, con mi inteligencia? Dijo el Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Él es quien te pone los medios para que hagas las riquezas. ¿Me explico? Él es, pero él está diciendo: yo con mi saber, yo con mi inteligencia, para eso fui a la escuela, para eso me titulé. ¿Me explico? Ahí tienes al soberbio Nabucodonosor. Te alabamos, bendito. Dios enriquece, Dios empobrece. Dios abate o enaltece. Todo está en Dios, hermano. Él tiene el control de todas las cosas. Él. Te alabamos, bendito Dios. Y quiero decirte que Él es dueño de todas las cosas. Y Él quiere, como dueño de todas las cosas, que se le respete, que se haga como Él dice. Todos nosotros aquí en la tierra tenemos leyes. En la casa hay leyes. ¿Sí o no? La esposa tiene leyes del marido. En el trabajo tienes leyes. Donde quiera que vayas hay leyes. El gobierno te dice: respeta la señal, abróchate el cinturón, y si no lo haces te metes en problemas. Lo mismo Dios. Lo mismo Dios quiere que le obedezcas, y si no lo obedeces te vas a meter en problemas. Pero a veces somos más a cuidarnos aquí de lo de la tierra que ni de Dios mismo. Vamos mal. Hay que sujetarnos a las leyes terrenales y a las leyes de Dios también. Amén. Todavía no acababa de hablar Nabucodonosor cuando se oye una voz y le dice: Nabucodonosor, a ti se te dice, Nabucodonosor. Se te dijo y no entendiste. Pensaba que estaba jugando, que era puro bla bla y puro guau. ¿Te acuerdas tú de la predicación? Fíjate qué es lo que vas a hacer, porque de aquí a un año te cae bien Adán. Probablemente ahí tuvo Nabucodonosor y no yo. Siguió en su posición, con su vestuario real, con su coronota, con sus zapatotes, en su restaurantote, con su dinero. Cuando los 12 meses, hermano, dándose el paquete, aún todavía desoberbecido, se oyó una voz de lo alto y le dijo: a ti se te dice, Nabucodonosor, de los hombres serás echado, te vas a volver loco, y por 7 años no se te quita lo loco, hasta que si a los 7 años se te ocurre voltear para arriba y me reconoces, te quito lo loco. Y toma esta fiata si quieres y llévate. No te va a dar resultados, seguirás igual de trastornado de loco. ¿Me explico, hermano? Antes que Nabucodonosor al tiempo alzó sus ojos al cielo y la razón le fue de vuelta. ¿Y qué dice? Ahora yo alabo y engrandezco. Ahora yo alabo y engrandezco a nuestro Señor, hermanos. Dice: no hay quien detenga su mano cuando Él se propone hacer algo. Él puede humillar a todos los que andan con soberbia. Él es el que pone y quita reyes. Él tiene el control de todas las cosas. Ándale, mi Nabucodonosor. ¿Y sabes lo que hizo Dios cuando Él se humilló y lo empieza a alabar de esa manera? Le duplicó. Porque en Dios está, dice Dios: yo te abato, pero yo te enaltezco. Yo te enriquezco o yo te empobrezco. ¿No sabes? Dice el Señor. Hazlo fuerte al Señor, Él te lo merece. Bendito sea el Señor Jesús. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, que le falta culpa, le falta cajeta de Dios. ¿Me explico, hermanos? Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Y por último, vámonos con Jacob. Gloria a Dios. Jacob. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Qué maravillosa
Es la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Amén. Dice así en Génesis capítulo 28, 16 al 17. Y despertó Jacob de su sueño. ¿Y despertó Jacob de qué, hermanos? De su sueño. Y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo no lo sabía. Mi pueblo perece porque no sabe, porque le falta conocimiento. Y no es que conocimiento no haya. El conocimiento de Dios es menospreciado, es desechado. ¿Me explico? Y cuando uno desecha ese conocimiento, Dios nos desecha a nosotros también. Y si Dios se retira, como en la vida de Sansón, el enemigo hace con nosotros lo que se le pega a su regalada gana. ¿Saben lo que hizo el enemigo con Sansón? Le sacó los ojos. ¿Me explico? Una vez que el enemigo te saque los ojos, tú ya no vas a ver ni le vas a hallar sentido, hablando en el ambiente espiritual, cuando veas a una mujer desnuda por la televisión. Ya el enemigo te sacó los ojos. Ya, mujer, no te va a interesar de cómo te vistas cuando salgas de la iglesia, porque algunas se visten bien aquí en la iglesia, salen de la iglesia y como ya no estamos en la iglesia, digo, ya te sacó los ojos Sansón, nada más saliendo de la iglesia, ¿ok? Ya te sacó no los ojos Sansón, sino los filisteos te sacaron los ojos. Ya no miras que se te notan los chones, ya no miras que te notan los pechos, ya no notas que está muy requintado ese pantalón. O sea, ya el enemigo vino y te sacó los ojos. Ahora te va a agarrar como juguete. Terrible, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos acá a Génesis 28, 16 al 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Y tuvo que, gloria a Dios. ¿Por qué se dio cuenta? Que en ese lugar estaba Dios. ¿Y qué le vino? Miedo. Miedo. Cuando no sabes que Dios está ahí, no tienes miedo. Quiero decirte que tú eres cristiano, yo soy cristiano. Donde yo esté, está Dios. Los ojos de Dios están en todas partes. De los ojos de Dios nadie nos escapamos. El salmista dijo: ¿a dónde me voy, Señor, que tú no estés? Ah, ya sé en dónde. Me meto en el agua. Me voy a la oscuridad. Dijo el salmista: me he dado cuenta, Señor, que lo mismo te es la noche que el día. Tú traes o tienes unos ojos que puedes ver hasta en la noche. No hay donde me esconda que los ojos de Dios no me miren. ¿Me explico? Entonces dice la Biblia que Jacob no sabía que Dios estaba en ese lugar, pero cuando se dio cuenta dijo: a las mangas, ¿no? Le vino miedo. Y fíjate lo que dice. Y dijo: cuán terrible es este lugar. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta en el cielo. Tuvo miedo. Hay gente que no tiene miedo, hermano. Desde la banca están criticando, murmurando, difamando. No tienen miedo. Ya la vamos dentro de, porque no saben que es un lugar separado para adorar, para bendecir y para glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Por eso venimos como queramos venir. Es que a mí no me gusta ponerme esa clase de palabras. ¿No sabes que Dios está aquí? ¿No te da vergüenza que Dios te mira así? Gloria a Dios. Terrible. Pero Jacob tuvo miedo. Así hay personas que van a tener miedo y van a decir: no es otra cosa. Este lugar que casa de Dios, puerta en el cielo. Este lugar es terrible. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Dios dijo a Salomón: yo he escogido este lugar como casa de sacrificio. Ahora estarán mis ojos. Cuando tú entras por la puerta, Dios te está mirando.
Y cuando llegas al altar y empiezas a hablar, Dios te está escuchando. Este lugar, dice el Señor, ha sido escogido por casa de sacrificio, y mis ojos están atentos y mis oídos también. Jacob dijo, yo no sabía, pero ya lo sabes. Sí, ¿ahora qué? Tengo miedo. Cuán terrible es este lugar. Gloria a Dios por ello, qué bueno. Así debe de ser. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, porque le falta entendimiento. Y si no hay temor es porque tú no tienes interés en las cosas de Dios. Dios no te puede ayudar para que le tengas temor a Él. Amén. Y vivas como tú quieras. Y te vayas como en feria por no tener temor de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios eterno. Dice la Biblia que un hombre llamado Simeón, movido por el Espíritu Santo, pongan atención, movido por el Espíritu Santo, ¿vino a dónde? A veces tú eres movida no sé por quién, o yo soy movido no sé por quién, porque si fuera el Espíritu Santo, el momento que me ponga yo, que me pare en el espejo, el Espíritu Santo va a decir, así es como te vas a presentar delante de tu Creador, delante de tu Hacedor, delante de la familia en la fe. Bendito sea el Señor Jesús. No contristemos al Espíritu Santo, no apaguemos al Espíritu Santo. Es como si Dios no estuviera sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces dice la Biblia que este hombre Simeón, movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y en el templo halló a Jesús. Amén o amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te alabamos, bendito Dios. Dice la Biblia que Jesús frecuentaba mucho el templo desde niño, pues una vez a sus padres se les perdió y lo encontraron ¿en dónde? En el templo. En el templo. Una vez hallado ahí, María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Él dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús está aquí, hermano, con nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te alabamos, bendito Dios. Y dice la Biblia en Mateo 26:55, quiero que veas este pasaje bíblico en Mateo 26:55. Dice la Biblia así, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Fíjate lo que sigue. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en donde. Cada día Dios estaba en el templo. Cada día enseñando, hoy a través de Él, pero Él está aquí, hermano. Amén. Enseñándonos, instruyéndonos. Amén. Jesús dijo estas palabras, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, y cualquiera que dice que le conoce y no guarda su palabra, la persona es mentirosa, hermano. Algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus acciones, lo niegan. Lo niegan, porque son rebeldes. Son abominables, asquerosos o repugnantes, dice la Biblia en Tito 1:16. Bendito sea el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús en una ocasión venía al templo, porque él acostumbraba venir al templo, visitar el templo, entrar al templo. Pero un día que Jesús llegó al templo había un desorden en el templo. Allí se hablaba de puro negocio. ¿Cuánto me vendes el borrego prieto ese? ¿Y cuánto por el camello? ¿Cuánto por la gallina? ¿Cuánto por la chachalaca? Pero algunos no. ¿Qué hay en el eBay para encargar? Trajiste el libro de Leighton. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Traigo tamales, traigo empanadas, no sé, hermano. Ahí dentro del templo. Y Jesús se indignó. Te alabamos, bendito Dios. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Hizo un chicote, hermanos. Y empezó a volcar las mesas de los cambistas ahí, de los mercaderes ahí. Porque en su cabeza, en su corazón estaba el puro dinero, hermanos. Amén. No estaban orando por los enfermos, la palabra nos estaba enseñando, ese lugar nos estaba respetando, lo habían profanado, lo habían pasado por alto, como si no hubieran conocido que casa de Dios era, casa de oración era. Jacob dijo, yo no sabía, pero ahora sé. Y le vino miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta en el cielo. Amén, aleluya. Tremendo. Amén. Y que pesca el chicote el Señor Jesús y empezó a aventar a todos para afuera, hermano. Vámonos de aquí. No tiene interés, su interés es negociar, su interés es el dinero, su interés es vender, su interés es comprar en el eBay, su interés es vender el Leighton o sus empanadas o su no sé qué, hermanos, ahí. Bendito sea el Señor Jesús. Una vez que se aventaron
toda esa gente para afuera llegaron los enfermos, pidiendo misericordia de que pusieran sus manos sobre ellos para que sanaran. Te alabamos, bendito Dios. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. El hijo de Nabucodonosor, ¿qué creen que hizo? Con los utensilios, con lo de Dios, hermano, le importó un cacahuate. Los utensilios, el trapeador aquí, hermano, la mesa aquí, la banca aquí, el piso aquí, cualquier cosa que esté aquí es del Señor. Los abanicos, los focos, todo, hermano, todo es del Señor. La puerta, todo es del Señor. Trapeadores, escobas, todo es del Señor, hermano. ¿Me explico? Pero Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, le importó un cacahuate eso. Se trajo todo lo del templo, y luego, ¿qué creen? Invitó a todas sus mujeres, a todas sus concubinas, a todas sus queridas, y luego se echó vino allí, y ajúa le hacía Belsasar, y tómenle y échenle, aquí hay más, aquí hay con qué. ¿Me explico? Y sus príncipes ahí, hermanos, cuando de repente una mano baja y empieza a escribir ahí en la pared, y él se quedó asustadísimo y le pegaba una pierna con la otra y gritó y dijo: tráiganme un intérprete. Y vinieron todos sus brujildos y no supieron ir con bola hasta que trajeron a Daniel y le dijo: ¿no te acuerdas tú lo que le sucedió a tu papá? Cómo tu papá se ensoberbeció y cómo Dios lo volvió loco y lo aventó entre las bestias para que comiera, sacarte como los bueyes, y tú no has aprendido la lección. ¿Sabes una cosa? A ti se te dicen estas palabras: has sido pesado en balanza y has sido hallado has sido falso delante del Señor. ¿Me estoy explicando? Tu reino, tu posición, Dios le ha puesto fin, porque Él es el principio y Él es el fin, hermano. Explico, le ha puesto fin. Tu reino no va a ser duradero. En esa misma noche Dios lo mató. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta en el cielo. Dijo Jacob: yo no sabía, por eso mi pueblo perece, porque le falta conocimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es lo que Dios puso en mi corazón. Dale fuerte la paz al Padre y al Espíritu Santo, porque Él se merece. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios.